Hola a todos, bienvenidos a su canal de matemáticas muy fáciles. Apóyame compartiendo y suscribiéndote. Hola, bienvenidos a este su canal de matemáticas muy fáciles. Continuamos resolviendo desigualdades. Vamos a resolver esta desigualdad que nos dice el conjunto solución de 10x menos 8 mayor a 12x menos 2 es. Aquí lo que vamos a hacer es pasar todas las x al primer miembro de la desigualdad y todas las cantidades numéricas del otro lado de la desigualdad. Entonces 10x lo conservamos en su lugar. Tenemos 10x. Tenemos 12x. 12x que está positivo. 12x lo pasamos del otro lado con signo negativo. Es decir, lo pasamos restando. 10x menos 12x. Esto va a ser mayor a el 2 negativo, menos 2, lo conservamos igual, menos 2, y aquí tenemos menos 8. Menos 8 lo tenemos restando, pasa del otro lado de la desigualdad, sumando, más 8. Ahora sí que es como si fuera una ecuación lineal. Todas las x las pasamos de un lado y todos los valores numéricos lo pasamos del otro lado. Finalmente realizamos operaciones con términos semejantes. 10x menos 12x. Esto es igual a menos 2x. Aquí tuve un pequeño problema. Voy a reescribir lo que ya tenía. Entonces 10x menos 2x es menos 2x menos 2x. Esto es mayor. Y realizamos operaciones con términos semejantes. Menos 2 más 8. Esto es igual a 6. Esto es igual a 6. Muy bien. Vamos a aplicar aquí una de las propiedades de las desigualdades. Como tenemos aquí una cantidad negativa, siempre que tengamos a x negativo, lo vamos a multiplicar por menos 1. Esto con el fin de que x sea positivo. Pero vamos a multiplicar por menos 1 en ambos lados de la desigualdad. Menos 2x lo multiplicamos por menos 1 en ambos lados de la desigualdad. Multiplicamos menos 2x por menos 1 y multiplicamos 6 por menos 1. Es como si fuera una ecuación lineal. Tenemos que multiplicar por la misma cantidad en ambos lados de la desigualdad, así como en las ecuaciones lineales. En las desigualdades también, si en el primer miembro de la desigualdad multiplico por una cantidad, en el otro miembro de la desigualdad tengo que multiplicar también por la misma cantidad. Entonces, menos 1 lo multiplico por 6.
y realizamos operaciones aplicando las reglas de los signos para la multiplicación. Negativo por negativo es positivo, me queda 2x, y siempre que yo multiplique, por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Nos va a quedar ahora de este modo. Si esto era mayor a esto, ahora esto va a ser menor a esto de acá. Positivo por negativo nos da negativo. Esto, el sentido de la desigualdad cambia debido a las propiedades de las desigualdades que ya vimos en el video anterior. Tenemos aquí las propiedades de las desigualdades. Aquí lo tenemos. Si A es mayor a B y C es mayor que 0, es decir, C es positivo, entonces al multiplicar un número positivo por A, sigue siendo mayor que B multiplicado por un número positivo. Aquí no cambia el sentido de la desigualdad. Si A es mayor a B y a A lo multiplico por un número positivo, por ejemplo A lo multiplico por 5 y al B también lo multiplico por 5, el sentido de la desigualdad no cambia, la desigualdad sigue siendo la misma. Es decir, el número positivo que multiplique por A va a seguir siendo mayor a la multiplicación de ese mismo número positivo por B. Entonces aquí no va a cambiar. Pero si yo multiplico, en lugar de multiplicar por un número positivo, multiplico por un número negativo. Por ejemplo, A es mayor que B y C es menor que 0. Es decir, C es negativo. Entonces, si multiplico a A por un número negativo y a B lo multiplico por ese mismo número negativo, la desigualdad cambia. A multiplicado por el número negativo ya no va a ser mayor, sino que ya va a ser menor. Aquí cambia, cuando aquí es mayor, A es mayor a B, ahora ya va a ser menor. A multiplicado por el número negativo ya va a ser menor que B multiplicado por el mismo número negativo. Aquí observemos la desigualdad como cambia. De ser mayor, ahora pasa a ser menor. Entonces eso es lo que pasa en este ejercicio. En este ejercicio que estamos resolviendo. Aquí el sentido de la desigualdad va a cambiar. En lugar de ser mayor, ahora es menor. Muy bien. Vamos a despejar a x como si fuera una ecuación lineal. En el 2 está multiplicando a x, ahora va a pasar dividiendo. Entonces nos queda que x es menor que menos 6 medios. Simplificamos la fracción y tenemos que x va a ser menor. 6 entre 2 es 3. Va a ser menor a 3 negativo. Esta va a ser la respuesta. X es menor que 3 negativo. Aquí lo tenemos, x es menor que 3 negativo. El inciso A es la respuesta correcta. Vamos con este problema que nos dice: un modelo matemático que satisface el siguiente enunciado. A lo más tengo 300. Muy bien. Voy a bajarlo un poco más para que para que lo puedan visualizar bien. Nos dice entonces un modelo matemático que satisface el siguiente enunciado. A lo más tengo 300. Esta frase que nos dice a lo más tengo 300 significa que voy a tener 300 pesos o menos. Es decir, a lo más tengo 300. Es a lo más que puedo aspirar a tener 300. No puedo tener más de 300. Es decir, que voy a tener 300 pesos
o menos. Y ese modelo va a ser este. El inciso B. El inciso B me indica que tengo 300 pesos o menos. Es decir, lo que tengo, que es X, va a ser menor o igual a 300. X es lo que tengo y va a ser, eso significa menor o igual. Entonces lo que tengo puede ser igual a 300 o puede ser menor, porque es a lo más. O sea, a lo más tengo 300. O sea, lo más que puedo tener es 300 o menos. Entonces aquí la opción correcta es el inciso B. Este tipo de pregunta también es muy probable que pueda aparecer en un examen de admisión. Vamos con el siguiente problema. Esto es lo contrario. Aquí nos dice la expresión matemática que representa la frase al menos tengo 200. Eso quiere decir que al menos, que lo más poco que puedo tener es 200. Es decir, que puedo tener 200 o más. Puedo tener 200 o más. Y eso es el inciso C. Lo que tengo, que es X, va a ser mayor o igual a 200. Lo que tengo puede ser igual a 200. Porque dice que al menos tengo 200. O sea, es lo menos que puedo tener. Es decir, que puedo tener 200 o más. O sea que es mayor o igual a 200. El inciso C es la respuesta correcta. Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema es esta desigualdad. Esta desigualdad en donde tengo denominadores. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es deshacerme de los denominadores. Para ello voy a multiplicar en ambos lados de la desigualdad. Voy a multiplicar por 6 para deshacerme de estos denominadores. Es decir, el 6 va a ser el mínimo común múltiplo. El 6 es el mínimo común múltiplo del 2 y el 3. Entonces, cuando tenga cantidades en un denominador, voy a multiplicar en ambos lados de la desigualdad. Voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Obtenemos el mínimo común múltiplo de 2 y de 3. Pues existen diferentes maneras de obtener el mínimo común múltiplo. En este caso, para obtener el mínimo común múltiplo, simplemente voy a escribir los múltiplos del 2 y los múltiplos del 3. Los múltiplos del 2 serían, pues sería 2, 4, 6. Estos son los múltiplos del 2. 6, 8, 10, 12 y así. Estos son los múltiplos del 2. Es decir, cantidades que van de 2 en 2. Los múltiplos del 2 son cantidades que van de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Los múltiplos del 3 van a ser las cantidades que van de 3 en 3. O sea, 3, 6, 3, 6, 9, 3, 6, 9. 9 más 3 son 12. Y así. Entonces, estos son los múltiplos del 3 y los múltiplos del 2. Y el mínimo común múltiplo, o sea, un múltiplo que es común en ambos, un múltiplo que es común al 2 y al 3. Los múltiplos comunes son el 6. El 6 es un múltiplo común porque es un múltiplo de ambas cantidades. Pero el 6 es el mínimo porque el 6 es la cantidad más pequeña. Entonces el 6 va a ser el mínimo común múltiplo. Porque existen más múltiplos comunes. Por ejemplo, el 12. El 12 es un múltiplo del 2. Y también el 12 es un múltiplo del 3. Entonces tienen como múltiplo común al 12. Pero el múltiplo común más pequeño va a ser el 6. Entonces el 6 es el mínimo común múltiplo.
Y como el 6 es el mínimo común múltiplo, entonces voy a multiplicar. Esto lo voy a multiplicar por 6. Y esto también lo voy a multiplicar por 6. Si estas expresiones las multiplicara por 12, también sería válido. También me permite llegar a un resultado correcto. Pero multiplico por la cantidad más pequeña con el fin de poder operar con números más pequeños y que sea la resolución más fácil. Entonces voy a multiplicar, esto lo voy a multiplicar por 6 y esto también lo multiplico por 6. Entonces tenemos x menos 1 entre 2, esto lo multiplicamos por 6. Recordamos que los paréntesis nos indican una multiplicación. Esto lo multiplicamos por 6 menor a, y esto lo multiplicamos por 6. Tenemos 3x más 4 entre 3. Esto es, recordamos, como si fuera una ecuación lineal. Cuando multiplicamos esto por una cantidad, en el otro lado tenemos que multiplicar también por la misma cantidad. Es decir, estamos multiplicando por 6 en ambos lados de la desigualdad. Entonces, aquí podemos dividir 6 entre 2. Nos da a 3. Nos da 3. Entonces el 3 queda multiplicando a x menos 1. Esto va a ser menor que 6 entre 3 es igual a 2. Entonces el 2 multiplica a 3x más 4. A 3x más 4. Voy a poner en medio. 3x más 4. Muy bien. Y aquí, como si fuera una ecuación lineal, vamos a multiplicar. El 3 lo multiplicamos por x. 3 por x lo dejamos como 3x. Lo dejamos, seguimos dejando representada la multiplicación. Recordamos que un número y una letra juntos indican que están multiplicando. 3 por x es 3x, el 3 está multiplicando a x. Este signo menos lo paso igual y multiplico 3 por 1, me da 3. Esto va a ser menor a 2 por 3, 6. 6x más 2 por 4, 8. Muy bien, ya tenemos esta desigualdad y esta desigualdad la resolvemos como el ejercicio anterior. Pasamos todas las x de un solo lado. Esta x la conservamos de este lado. 3x. 6x está positivo aquí. Bien. 6x está positivo. Va a pasar del otro lado de la desigualdad restando. Tenemos 3x menos 6x. Esto es menor a. El 8 lo dejamos igual. Y el 3 que está restando, lo pasamos del otro lado de la desigualdad, lo pasamos sumando. Está menos 3, pasa como más 3. Y realizamos operaciones con términos semejantes. 3x menos 6x. Esto es igual a menos 3x. Y esto va a ser menor a 8 más 3.
11. Y nuevamente aplicamos la misma propiedad que aplicamos en el ejercicio anterior. Aquí, como siempre que tenga x negativo, lo voy a multiplicar por menos 1 para que se vuelva positivo. Siempre que tenga aquí negativo, voy a multiplicar y que ya no tenga aquí más cosas, sino que solamente tenga x negativo. Lo voy a multiplicar por menos 1 para que se haga positivo. Menos 1, pero multiplico por menos 1, recuerden, en ambos lados de la desigualdad. Menos 1 por menos 3x. Esto es menor a 11 por menos 1. Y realizamos operaciones. Recordamos las reglas de los signos para la multiplicación de números enteros. Negativo por negativo es positivo. Ya nos queda 3x positivo. Y recordamos la propiedad de las desigualdades. Al multiplicar por un número negativo cambia el sentido de la desigualdad. En lugar de que esto sea menor, ahora va a ser mayor. Después de multiplicar por un número negativo, cambiamos el signo de la desigualdad. Y 11 positivo por 1 negativo. Positivo por negativo nos da negativo. Y vamos a tener 11 negativo. Porque 11 por 1 es 11. Lo positivo por negativo es negativo. Entonces tenemos 3x es mayor que menos 11. O 3x es mayor que 11 negativo. Despejamos a x. El 3 está multiplicando. Pasa del otro lado de la desigualdad dividiendo. Entonces tenemos x es mayor que menos 11 tercios. 11 tercios. ¿Sale? Entonces no nos olvidemos de que aquí cambiamos el sentido de la desigualdad. Recordamos, acá tenemos las propiedades de las desigualdades. Aquí lo tenemos. A es mayor que B. Pero si a lo multiplico por un número negativo y a b lo multiplico por ese mismo número negativo, o sea, lo multiplico por c, c es menor que 0, es decir, c es negativo. A lo multiplico por c y a b lo multiplico por c también. La desigualdad cambia. ¿Sale? Bien, no nos olvidemos de estas propiedades de las desigualdades. Entonces aquí tenemos la respuesta. X es mayor que menos 11 tercios. O sea, los valores de x van a ser mayores que menos 11 tercios, pero el valor de x no incluye a menos 11 tercios, no lo incluye. Porque si lo incluyera, aquí tendríamos mayor o igual. O sea, tendríamos esto. O sea, aquí tenemos esta línea. El valor de x sí incluiría a menos 11 tercios. Pero como no tenemos este signo, entonces, como no lo tenemos, x no incluye a 11 tercios. Entonces va a ser como no lo incluye, va a ser paréntesis. Y no va a ser corchete. Al principio vamos a tener paréntesis. Vamos a tener paréntesis paréntesis al principio y paréntesis al final. Porque por ejemplo este es corchete. Este es corchete y el corchete nos indica que x incluye, los valores incluyen a esta cantidad. El corchete nos indica que lo incluye. Pero en este caso no lo incluye. Entonces no puede ser corchete. ¿Sale? Recordemos lo que vimos en el video anterior. Aquí lo tenemos, paréntesis. Paréntesis no incluyen el valor de a, no lo incluyen. No lo incluye. Por eso es el círculo blanco, porque no lo incluye. Y aquí igual se representa con paréntesis porque no lo incluye. De a infinito corchete. Corchete implica que sí lo incluye. Por ejemplo, aquí tenemos corchete de a b
con corchete, entonces incluye a los valores. Entonces acá en nuestro ejercicio, como no es mayor o igual, entonces x no incluye a 11 tercios. Y como aquí es corchete, aquí se lo está incluyendo, entonces esta es incorrecta. ¿Sale? Eso también es incorrecto, porque los valores de x no van de menos infinito a menos 11 tercios. Entonces el valor correcto va a ser este. El inciso A es la respuesta correcta, porque x es mayor que 11 tercios negativo. O sea, los valores de x van de 11 tercios a infinito. Todos los valores de solución, la solución son todos los valores de x que son mayores a 11 tercios negativo. O sea, todas las cantidades mayores hasta el infinito son las soluciones. Todos los valores que van de 11 tercios negativo a infinito es la solución. Valores que van de 11 tercios negativo a infinito es la solución. Y es paréntesis, es decir, no incluye a 11 tercios. No lo incluye, porque aquí no tenemos igual, no lo incluye, por eso va a ser paréntesis. Si lo incluyera, aquí en lugar de paréntesis sería corchete. Sería corchete. Recordemos que estos son los corchetes y estos son los paréntesis. Entonces, si aquí tuviéramos mayor o igual, este debería de ser paréntesis. Este debería de ser corchete. Y del lado del infinito siempre va a ser paréntesis. Aquí donde está el infinito, nunca vamos a tener corchete. Donde está el infinito de este lado, nunca vamos a tener corchete. Siempre va a ser paréntesis. Entonces, aquí esto no está. Y la respuesta correcta sería esta. Hasta aquí este video, espero les haya agradado, nos vemos hasta la próxima. Antes de terminar este video, me gustaría dejar más en claro este ejercicio que acabamos de resolver. Me voy a dejar más en claro esta parte, en donde divido 6 entre 2 y obtengo 3. Como pueden observar, aquí está multiplicando el 6, está multiplicando esta expresión. Entonces ustedes se preguntarán por qué divido 6 entre 2. En lugar de multiplicarlo. Pues bien, aquí es como si tuviéramos la multiplicación de un número entero por una fracción. Vamos a hacer de cuenta como si multiplicáramos 5. Como si multiplicáramos 5. Bueno, vamos a colocar 6. Como si multiplicáramos 6. Por la fracción 5 medios. Pues bien, aquí tenemos la multiplicación de un número entero por una fracción. Cuando multiplicamos un número entero por una fracción, para poder realizar la operación, al número entero le colocamos un 1 en el denominador. Al colocarle un 1 en el denominador no lo afectamos para nada, porque al colocar un 1, 6 entre 1 sigue siendo 6. Entonces se puede poner un 1 porque no lo estamos afectando. Y de esta manera multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces multiplicaríamos 6 por 5, 30. Numerador por numerador, 6 por 5, 30. Y denominador por denominador, 1 por 2 es 2. Y finalmente dividimos 30 entre 2 y nos da 15. Pero esta operación también se puede realizar. Este resultado también se puede obtener realizando el procedimiento que hice aquí. Aquí lo que hice fue dividir el entero entre el denominador. Aquí también es válido hacer eso. Dividir el entero entre el denominador. 6 entre 2 me da a 3. Me da a 3. Y ese resultado que obtengo lo multiplico por el numerador, que es 5. De esta manera 3 por 5 me da 15.
y llegamos al mismo resultado. Sale entonces esto que acabo de hacer aquí. Es lo que hice arriba en la desigualdad. 6 entre 2, 3. Luego 3 por el numerador. Y ya me dio la respuesta. Entonces acá hice lo mismo. 6 entre el denominador me da 3. Luego 3 por el numerador, que es x menos 1. Bueno, espero que no se realice esta aclaración para que no se queden con dudas. Y una vez que ya tengo esto, 3 por x menos 1, aquí aplico la propiedad distributiva. La propiedad distributiva nos dice que el 3 que multiplica la expresión entre paréntesis se puede realizar de esta manera, multiplicando término por término. 3 por x, 3x menos 3 por 1, 3. Esta es la propiedad distributiva. Muy bien. Para que ustedes practiquen y obtengan un mejor dominio del tema de desigualdades, les recomiendo que realicen estos ejercicios, que practiquen ustedes mismos realizando y resolviendo estos ejercicios. Algunos ya los resolví, me parece que este ya lo resolvimos. Entonces resuelven los que aún no haya resuelto. Resuelven el 2, resuelven el 3, el 4, el 5, pausan el video, anotan estos ejercicios y los resuelven. Después van a resolver los ejercicios que están aquí, del 6 al 10. Aquí me parece que este último también ya lo realizamos. Entonces resuelven estos ejercicios para que practiquen. Ahora sí me despido, hasta la próxima.